Hola hermanos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Evangelio de Jesucristo, Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 28. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús empezó a anunciarles a sus discípulos claramente sobre todo lo que iba a padecer en manos de los líderes religiosos y cómo iba a ser desechado por aquella generación. Cristo marcó un punto decisivo al señalarles este anuncio. Antes no lo había hecho porque su fe no era madura, pero pareciera que ya era el tiempo en donde su conocimiento y fe estaban fortalecidas y entenderían lo mucho que iban a padecer. Ahora ellos tomaron un nuevo tono del ministerio de Jesús, y el escritor Mateo vuelca su atención a las instrucciones privadas a los discípulos. Cristo se muestra a los suyos siempre gradualmente, iluminándoles poco a poco, en la medida en que sus pupilas espirituales van soportando una luz cada vez más intensa. Ahora les habla de su triste muerte y de su gloriosa resurrección. No lo hizo antes porque esto sacudiría violentamente la fe de ellos. Pero después de la confesión de sus discípulos de que Cristo era el Mesías, parecía ser el momento exacto de que entenderían que Jesús era el siervo sufriente, y menciona su resurrección con el fin de que mantengan en alto su fe, ya que esto demostraría que es el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro, al escuchar esta declaración, sufrió un escándalo. Tal vez por su afecto a Jesús, Pedro reaccionó por sus emociones. Llevó aparte al Señor tratando de que él desistiera, pero al escuchar Jesús esto, se dio cuenta de la presencia del enemigo, que intentaba nuevamente desviar el propósito, y por eso Jesús lo reprendió a Pedro diciéndole: Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pedro no entendía el propósito divino de la muerte de Jesús. Era un designio difícil de comprender para él. Tal vez sus palabras tenían prudencia carnal, pero era su egoísmo y su naturaleza corrompida que le movía a buscar la mayor comodidad posible
para evitar el sufrimiento. Esto para Jesús no era más que un estorbo. Pedro quería que Jesús midiera el sufrimiento con el mismo miedo que él sentía, pero se equivocó, porque el amor y la paciencia de Cristo es diferente a nuestras propias medidas. Todo esto nos enseña que nuestra mirada y confianza debe estar puesta en Dios. Él debe ser el primero en nuestras vidas. No podemos rechazar el sacrificio de Cristo en la cruz, pues es algo muy grave para nuestra salvación. Ahora, después que Jesús les ha mostrado a sus discípulos lo mucho que ha de sufrir, ahora les muestra lo que también ellos padecerán. El Señor nos dice que tomemos nuestra cruz, esto es, despojándonos del viejo hombre, sacrificando todo lo carnal que nos aleja de Dios, y empezar a ser espirituales y a ver las cosas como Dios las ve y no como nosotros deseamos. Es dejar que Él gobierne en nuestras vidas negándonos a nosotros mismos y que su señorío sea sobre nosotros. La expresión «tome su cruz y sígame» significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Mediante una entrega absoluta, debemos negar nuestros deseos egoístas con el fin de agradarle y servirle a Dios con todo nuestro corazón. Por otra parte, como discípulos debemos ir en pos de la cruz, es decir, en pos de Cristo. Debemos tener una firme decisión de seguir al Maestro, negarnos a nosotros mismos y dejar nuestros propios planes e intereses para así depender en todo de Dios. Jesús nos da una promesa hermosa y nos dice que si entregamos nuestras vidas a Dios y le servimos, Él nos dará vida eterna. Pero el que piensa que es autosuficiente y rehúsa negando a Jesús y sus palabras perderá su vida espiritual y la eternidad. Recuerda, en este mundo todas las cosas tienen valor temporal, pero las cosas de Dios son tan valiosas y son para siempre. Finalmente, el Señor nos dice que estemos dispuestos a ser valientes y no avergonzarnos de Él, porque si lo hacemos, Él también se avergonzará de nosotros. Amados hermanos, avergoncémonos del pecado y de la incredulidad, pero nunca del que murió en la cruz por nosotros. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Jesús nos enseña que si protegemos nuestras vidas alejadas de Él, la perderemos. Pero si morimos por causa de predicar su palabra, Jesús nos resucitará a la vida eterna. Ninguna cosa material compensa la pérdida de la vida de cada ser humano. La sociedad utiliza con mucha habilidad en hacernos callar el mensaje de Dios, con burlas e incredulidad. Por esto, Jesús advierte de que todo aquel que se avergüence de su santidad, pureza y de su obra de redención en la cruz, hará que Él también se avergüence de ellos cuando Cristo regrese a este mundo en gloria. La conducta que los hombres tienen ahora hacia Cristo determinará la conducta de Cristo Jesús hacia ellos. Amados hermanos, este Evangelio nos enseña a estar preparados para la venida de Jesús. Debemos tener en cuenta las oportunidades de la gracia, porque lo que nuestro Salvador prometió lo cumplirá. Debemos dejar el pecado y la incredulidad, mas no alejarnos del camino de la salvación y del poderoso mensaje de restauración que Él tiene para todo el mundo. Aunque Jesús murió, Él resucitó al tercer día y hoy vivimos esperando su gloriosa venida. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra,
con la cual diariamente te dignas a enseñarnos y a bendecirnos. Hoy les enseñas a sus discípulos y a nosotros cuando anunciaste tu muerte. Cada día, Señor, tú te le manifiestas a los hombres conforme al grado de madurez que ellos tengan. Y hoy podemos ver, Señor, que después de tanto tiempo empiezas a hablarle los secretos y los misterios a los discípulos, enseñándoles cosas más diferentes y más fuertes que vendrían para tu futuro. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que a nosotros te manifiestes de la misma manera, que nos hables claramente, que te muestres a nuestra vida como les hablaste a tus discípulos. Enséñanos a despojarnos de este mundo para tener una comunión contigo. Enséñanos a ir en pos de la cruz, porque cada uno de tus discípulos es necesario que te siga, que se desapegue de este mundo, que abandone el pecado y que solamente ponga su mira en las cosas de arriba. Enséñanos, Señor, a salvar nuestra vida e invirtiéndola en ti. Enséñanos, Padre Celestial, a salvar nuestra alma, haciendo que cada momento de nuestra existencia sea para gloria y alabanza de tu nombre. Hoy, Señor, conforme a lo que nos has hablado y nos has enseñado, queremos acercarnos a ti y pedirte que nos bendigas, que nos ayudes para tomar nuestra propia cruz y seguir en pos de ti. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. Bendice como siempre a mis hermanos y mis hermanas que diariamente nos acompañan. Llena sus vidas, sus corazones en la persona maravillosa y bendita de Cristo Jesús. Que así sea. Amén y amén.